Mi papá no esperó hasta la cena para humillarme. Lo hizo antes de que el pavo siquiera llegara a la mesa. Una mano en su cerveza, la otra sosteniendo su teléfono grabándome mientras acomodaba los platos y los cubiertos como lo hacía cada día de Acción de Gracias. 14 segundos después, el video estaba en Facebook. El pie de foto decía: miren a esta fracasada. Siempre fue una sirvienta. Mis hermanos se rieron. Mi mamá desvió la mirada. Yo solo me quedé ahí, servilleta en mano, sintiendo que mi cara se quemaba, mientras la casa se llenaba de risas que no eran mías. No dije ni una palabra. Tomé mi bolso, salí por la puerta principal y no miré atrás. A la mañana siguiente, sus teléfonos vibraban por otra razón, porque la sirvienta que se burlaban finalmente había dejado de servir. Antes de contarles lo demás, dime, ¿desde dónde estás viendo esto?, para saber que no soy la única que ha tenido que alejarse de su familia para encontrar paz. El día de Acción de Gracias siempre se veía igual en nuestra casa. Los mismos platitos de botanas, el mismo ruido de fútbol escapándose de la sala, la misma regla que nadie decía en voz alta. Yo trabajaba. Ellos miraban. Cada año me decía a mí misma que estaba bien, que mantener la paz era mejor que empezar una pelea. Pero esta vez, algo se rompió en el momento en que mi papá dio clic en publicar. Ni siquiera me miró después de subir el video. Solo se rió y dijo: relájate, Emma. Es una broma. Sloan resopló sin levantar la mirada de su teléfono. Jason murmuró algo sobre que necesitaba sentido del humor. Y mi mamá, María, solo miraba el horno, fingiendo que el pavo necesitaba toda su atención. Eso era lo que siempre hacía, fingir. Yo había sido la arregla problemas de la familia desde que tengo memoria. La que trabajaba en 2 empleos, pagaba deudas pequeñas, prestaba dinero, permanecía en silencio. Cuando las cuentas se acumulaban, yo intervenía. Cuando mi hermana sobregiraba su tarjeta, yo lo cubría. Cuando mi papá quería una parrilla nueva, yo la pedía con la mía. De alguna manera, la responsabilidad se convirtió en servidumbre. Esa noche, sentada sola en la cocina de la tía Ruth, finalmente volví a ver el video. 14 segundos. Sin música, sin contexto, solo yo doblando servilletas. El pie de foto brillando debajo. Miren a esta fracasada. Siempre fue una sirvienta. Los comentarios abajo eran peores. Emojis de risa, corazones de gente que ni siquiera conocía. Mi hermano había comentado: al menos es buena en algo. Sloan respondió con caras riendo, hasta un primo se unió. Clásica Emma, nunca deja de trabajar. Había pasado mi vida siendo útil. Pero ser útil no equivale a respeto. Ruth no dijo mucho cuando me vio viendo el video. Solo me dio una manta y dijo: no les debes ni un segundo más. Por primera vez en años, creí que alguien lo decía en serio. No dormí. Solo me senté junto a la ventana viendo la luz de la calle parpadear sobre la entrada. Mi teléfono vibraba una y otra vez. Mensajes de Jason, de mi mamá, incluso de mi papá, cada uno más corto y frío que el anterior. Ninguno decía lo siento. Ninguno preguntó si estaba bien. Para la mañana, algo dentro de mí había cambiado. No era exactamente rabia. Era la ausencia de ella. Como el momento después de una tormenta cuando todo está en silencio, pero sabes que el mundo ya no es el mismo. Cerré mi laptop, deslicé mi teléfono por el mostrador y susurré: pueden reír todo lo que quieran. Ya no voy a jugar a ser la sirvienta. A la mañana siguiente, el aire se sentía lo suficientemente cortante como para atravesar los pensamientos. Salí antes de que saliera el sol, todavía con los jeans de ayer, el cielo morado y gris. El porche de Ruth olía a café y lluvia. No me preguntó qué pasó. Ya sabía lo suficiente. Eso hacía que respirar fuera más fácil. Sin preguntas, sin fingir, solo silencio. A las 8, mi teléfono vibró otra vez. Sloan, su nombre iluminando la pantalla como estática. El mensaje era corto. ¿Por qué no puedo retirar 2,000 pesos de tu cuenta? Sin saludo, sin disculpa, sin mención de lo que pasó la noche anterior. Solo derecho, como si me pidiera pasar la sal. Miré la pantalla tanto que las palabras se borraron. Luego me reí, un sonido seco, sin humor, que incluso me sorprendió a mí. Había cerrado la cuenta conjunta horas antes,
transfiriendo cada peso que había ahorrado a una privada. Después del post en Facebook, después del silencio, después de años siendo quien pagaba, limpiaba y perdonaba, finalmente lo entendí. No me amaban por quien era. Me amaban por lo que hacía por ellos. Sloan envió otro mensaje. ¿Hablas en serio? Necesito ese dinero hoy. Luego otro. No tienes remedio. Muy amargada. Mis dedos flotaban sobre el teclado, pero no respondí. En su lugar, revisé nuestros mensajes antiguos, años de ella pidiéndome prestado, yo aceptando. Boletos de concierto, reparaciones de emergencia del auto, cenas de cumpleaños que prometía dividir, pero nunca lo hacía. Todo estaba ahí, un registro digital de cada vez que dije sí cuando debía decir no. Ruth entró ajustando su bata. ¿Te levantaste temprano?, dijo suavemente. Creo que acabo de despertar de un sueño muy largo, respondí. No insistió en detalles, solo asintió como si entendiera exactamente lo que quería decir. Al mediodía, llegó el mensaje de mi papá. Siempre dramática. Crece. Ese no dolió. Confirmó todo lo que ya sabía. El mismo hombre que me grabó como una broma ni siquiera podía fingir remordimiento. Fue casi liberador. Abrí mi laptop, comencé a organizar mis finanzas, revisando cuentas y estados. Los números me daban estabilidad. Era lo único que tenía sentido, lo que había ganado, lo que debía, lo que era mío. Mis ahorros estaban en 21.364 pesos. Cada centavo representaba un pedazo de mí que ellos nunca valoraron. Ya no sentía rabia. La rabia es ruidosa, desordenada. Esto era más frío, silencioso, como la calma justo antes de un fuego controlado. Esa noche, escribí todo. Fechas, capturas de pantalla, notas. No porque planeaba venganza, sino porque necesitaba prueba de que todo había pasado, que no había imaginado el patrón. Antes de dormir, puse el teléfono boca abajo y susurré en la oscuridad, ya no soy tu sirvienta. No era una declaración. Era un hecho. Para el domingo en la mañana, el silencio de esa casa comenzó a sentirse más pesado que cualquier insulto. Sin llamadas, sin mensajes, ni siquiera una disculpa falsa, solo silencio, ese que queda después de la tormenta. Ya no esperaba una rama de olivo. Esperaba claridad. Y cuando llegó, fue en otro mensaje de Sloan. Esta vez, ni siquiera saludó. Necesito el dinero ahora. No seas renciosa. Mi pulgar flotó sobre la pantalla antes de escribir finalmente. La cuenta está cerrada. No preguntes de nuevo. Sin explicación, sin suavidad, solo la verdad. Unos segundos después, aparecieron las burbujas de escritura. Luego una avalancha de mensajes, palabras como egoísta, manipuladora, amargada. Finalmente, la que me hizo sonreír. Has cambiado. Ella tenía razón. Lo había hecho. Pasé el resto del día borrando silenciosamente cada puerta que alguna vez usaron para alcanzarme. Bloqueando tarjetas conjuntas, cambiando contraseñas, redirigiendo correspondencia. Cada clic, cada correo de confirmación, era como desatar otro nudo que me había estrangulado por años. Ruth notó los papeles sobre la mesa del comedor. Estás haciendo limpieza, dijo. Más bien, desalojando fantasmas, respondí. Ella sonrió a medias. Bien. Ya era hora. Esa noche, empecé a investigar más, no por rencor, sino por curiosidad. Revisé mi historial de crédito, algo que no hacía desde hace meses. Mi estómago se tensó mientras cargaba la pantalla, 2 tarjetas de crédito, ambas a mi nombre, una abierta con 2.400 pesos de saldo, otra cerrada con pagos pendientes. Nunca había abierto ninguna. La habitación se sintió más pequeña. Durante un minuto largo, solo miré los números, mi pulso subiendo. Luego imprimí todo, metí las páginas en una carpeta y escribí al frente, prueba. Entré a la sala de Ruth y Daniel, el resplandor de la TV reflejándose en sus caras. Él usó mi nombre, dije firme. Ruth silenció el programa. ¿Quién lo hizo al menos 2 veces, tal vez más? Daniel se inclinó, voz calmada pero firme. Entonces lo documentas. Todo. Veremos qué hacer después. No hubo gritos, ni caos, solo un plan claro.
Era extraño lo calmada que podía sentirse la justicia cuando finalmente te pertenecía. Más tarde esa noche, abrí mis mensajes una última vez. Otro mensaje de Sloan parpadeó en la pantalla. ¿Por qué haces esto? Somos familia. Escribí 3 palabras. No preguntes de nuevo. Luego agregué otra línea, 5 palabras que no planeé pero que sentí perfectas. No le preguntes a una sirvienta. Presioné enviar. Las palabras quedaron flotando en el aire como un espejo frente a su creador. Por primera vez, el silencio no era vacío. Era poder. No esperé que nadie se disculpara. A la mañana siguiente de decirle a Sloan que no preguntara más, extendí todo sobre la mesa del comedor de Ruth, papeles, capturas de pantalla, estados, prueba de una vida gastando para personas que me llamaban sirvienta. Cada hoja contaba la misma historia, ellos tomaban, yo daba. Y cuando paré, me convertí en la villana. Daniel se sentó frente a mí, leyendo en silencio. Cuando llegó a las 2 tarjetas de crédito en mi historial, una abierta y otra cerrada con pagos pendientes, no se sorprendió. Solo asintió una vez, como alguien hace cuando la verdad finalmente coincide con lo que sospechaba desde hace años. Ruth llamó a un abogado, que le había recomendado una amiga. La oficina era pequeña, paredes beige y olor a café rancio, pero la voz del abogado era calmada y factual. ¿Autorizaste estas cuentas? No. ¿Tienes pruebas? Sí. Ella escribió una lista que sonaba masa, cosas por hacer para la justicia, reportes de fraude, congelar crédito, notificar al banco, contactar a familiares. No se sentía como venganza. Se sentía como reparación. Esa tarde, hice todo. Cada formulario, cada llamada, cada palabra oficial que sacaba mi historia del chisme familiar y la llevaba al registro legal. Cada correo de confirmación era otro nudo desatado. Cuando regresé a casa, apareció un nuevo grupo de chat en mi teléfono, Jason y Sloan en mí. La primera foto me dejó sin aliento. Mis cajones del cuarto antiguos abiertos, espejo roto. La leyenda de Jason, día de limpieza. Luego Sloan, deberías haberte llevado tus cosas. Miré la pantalla hasta dejar de sentir nada. Ruth se inclinó sobre mi hombro y tomó su propia foto. No borres nada, dijo. Minutos después, mi primo Noah mandó mensaje. Estaba cerca de la casa de mis padres y podía revisar si algo era rescatable. 15 minutos después, una foto, mi laptop, pasaporte y un montón de cartas en el asiento del pasajero. Salvé lo que pude, escribió. Le dije que no regresara. Esa noche llamé a algunos familiares de los que mi papá había pedido dinero a mi nombre. Sus voces estaban avergonzadas y calladas. Cada uno le había enviado cientos o miles, creyendo que yo estaba enferma o endeudada. Escribí cada nombre, cada cantidad. Para cuando terminé, mi cuaderno parecía una autopsia de la confianza. Cuando congelé mi crédito esa noche, no sentí enojo, solo claridad. Las cuentas del abuso finalmente equilibraban lo que habían robado y lo que perderían. Alrededor de la medianoche, llené un sobre grande con todas las pruebas, capturas de pantalla, facturas, fotos, los mensajes de Sloan, el pie de foto de Facebook y mi nota arriba. No le preguntes a una sirvienta. Ruth no preguntó cuando agarré las llaves de su auto. La calle estaba en silencio. Aire de noviembre, fresco. Estacioné frente a la casa de mis padres, metí el sobre en el buzón y me fui sin tocar la puerta. No se sintió como venganza. Se sintió como cerrar un libro. A la mañana siguiente, un correo llegó de un nombre desconocido, el jefe de mi papá. Había visto el video de Facebook antes de que se borrara. Escribió. Solo quería saber si estás bien. Sin juicio, sin regaños, solo eso. No respondí. El daño ya estaba hecho, y esta vez, no conmigo. 2 días después, un sobre llegó a casa de Ruth. Mi nombre, sin remitente. Dentro, 2 fotos antiguas, yo de bebé en brazos de María y otra de mí acampando con Víctor abrazándome. Debajo, una carta escrita a mano. Siempre fuiste difícil. Pensaste que eras mejor que nosotros. Tomé un pequeño préstamo a tu nombre. Planeaba pagarlo. No era mucho. Leí esa línea hasta que las palabras perdieron sentido y luego agregué la carta a mi carpeta de evidencia. La gente siempre confiesa cuando cree que la confesión lo salvará. No lo hace.
El abogado confirmó lo que ya sabíamos. La carta era una admisión. Habló con calma, explicando el proceso, reportes, investigaciones, bancos contactados. Dijo que podría tardar semanas, tal vez meses, pero se mantendría firme. La justicia real siempre es lenta. Para el jueves, Jason mandó mensaje. Hiciste un gran problema. Solo bromeábamos. Endurezca piel. 10 minutos después. ¿Podemos hablar como gente normal? No respondí. Normal era su palabra para crueldad cómoda. Esa noche, los mensajes de Sloan inundaron mi teléfono, llamadas de voz, mensajes, líneas furiosas una tras otra. Intentó abrir una nueva tarjeta y le marcaron fraude. ¿Qué hiciste? Me arruinaste la vida. Escribí una sola oración. Aseguré la mía. Por primera vez, sentí el peso cambiar. Finalmente estaban enfrentando consecuencias que no podían transferirme. Días después, María llamó. Dejé ir al buzón de voz, pero luego mandó mensaje. Hay algo tuyo que guardé seguro. Noah fue en su lugar. Encontró una pequeña caja bajo mi cama vieja, un enredo de fotos y recibos, y al fondo, un libreto de ahorros con saldo de más de 3,000 pesos, retirado completamente la semana después de mi cumpleaños 21. Firma de mi papá abajo. Lo añadí al archivo. Cada papel era un paso de regreso hacia mí misma. Ese fin de semana, Jason pidió encontrarse en un diner. Dije que sí, por curiosidad. Se veía más pequeño al entrar, hombros caídos, sudadera deslavada. Papá se está desmoronando, dijo antes de sentarse. Contó que María se había ido y había pedido divorcio. Víctor había sido llamado la atención en el trabajo por mala conducta y ausencias. Vas a poner cargos, ¿verdad? No respondí. Siguió hablando de cómo creía en papá porque era más fácil, cómo se unió a las risas porque el silencio lo hacía sentir débil. Cuando paró, dije. Nunca vuelvas a hablar por mí. Asintió. Sin discusión. De regreso a casa, pasé por el río. Por primera vez, se veía quieto, no pesado. Mi teléfono vibró otra vez. Otro mensaje de número desconocido, un compañero de trabajo de Víctor. Esta vez sabía lo que había pasado. La gente habla. Mantén la cabeza en alto. La ironía no se me perdió. Mi papá quería que el mundo se riera de mí. En cambio, el mundo lo estaba viendo desmoronarse. A la mañana siguiente, el abogado llamó. El banco confirmó actividad ligada al nombre de Víctor en las cuentas abiertas a mi nombre. Usó palabras como delito federal y robo de identidad, frases que antes sonaban como titulares, pero ahora eran parte de mi historia. Le agradecí, colgué y me quedé un momento, dejando que el silencio de la cocina de Ruth se asentara a mi alrededor. Ruth entró con 2 tazas de café. Negué con la cabeza, sonriendo. Puso una igual. Ya no tienes que servirle a nadie, dijo. La dejé enfriar sin tocarla, porque por primera vez, tenía elección. La primavera llegó lentamente ese año, silenciosa y constante, como mi vida reconstruyéndose sin pedir permiso. La investigación tomó semanas, pero cada nuevo correo del abogado se sentía como un ladrillo colocado. Los reportes de fraude fueron aceptados, las cuentas congeladas, los préstamos rastreados hasta Víctor. Por primera vez, los hechos no se doblaron a su historia. María pidió divorcio. Se mudó a un pequeño departamento cerca de su hermana y avisó por Ruth que no pedía perdón, solo una oportunidad de empezar de nuevo. No respondí. Algunas cosas es mejor dejarlas inconclusas. Sloan desapareció después de su último arranque. La alerta de crédito la siguió. No pudo abrir nuevas cuentas. Jason dejó de justificar nada. La última vez que lo vi, me miró con algo entre culpa y respeto. Tenías razón, dijo suavemente y quedó ahí. Y Víctor perdió su trabajo. La empresa revisó antecedentes tras el reporte de fraude. Resultó que el mismo orgullo que lo llevó a humillarme en Facebook le costó lo único que valoraba más que el control, su reputación. Para abril, mis ahorros habían subido de 21 a casi 30,000. Conseguí un trabajo de oficina estable, nada lujoso pero mío. Horarios tranquilos. Dormía. Comía. Aprendí lo que realmente suena la paz. No era silencio. Era seguridad.
Algunas noches me sentaba en el porche de Ruth, el mismo lugar donde comprendí que mi mundo se estaba cayendo. Pero ahora el aire no quemaba. Solo estaba quieto. Ya no estaba enojada. Tampoco perdonaba. Estaba libre. Al final de la primavera, mudé a un pequeño departamento cerca del río. Las ventanas daban al este, captando la primera luz, y el aire olía a algo nuevo. Ruth y Daniel ofrecieron ayudarme, pero les dije que lo haría sola. No era orgullo. Era cierre. Desempacé lentamente, una caja a la vez. Sin ruido, sin pánico, solo quietud. Mi vida finalmente era mía. La gente todavía pregunta qué pasó con mi familia. Les digo que no pasó nada. Solo conocieron la versión de mí que dejó de disculparse. Víctor perdió el control. Sloan perdió acceso. Jason perdió excusas. Pero yo no perdí nada que valiera la pena. Alguna vez dijeron que siempre sería una sirvienta. Tenían razón en una cosa, serví. Sirvo lecciones que nunca olvidarán. Si alguna vez tuviste que alejarte de tu familia para proteger tu paz, no estás sola. Comparte tu historia abajo y no olvides suscribirte para la siguiente.